Este es el momento en que los dioses descendieron del cielo y cohabitaron la tierra con la humanidad. Mel Gibson acaba de anunciar al mundo que encontró una versión de Jesús que la Iglesia había mantenido oculta durante 17 siglos. No es una teoría ni una conspiración, sino un manuscrito real conservado en un monasterio etíope, tan remoto que solo se podía acceder a él mediante una cuerda, que contiene un retrato de Cristo tan diferente de lo que te enseñaron, que los hombres que controlaban el cristianismo occidental pasaron generaciones asegurándose de que nunca lo leyeras. Y ahora mismo, Gibson lo está convirtiendo en una película de $100 millones. Las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. La Biblia etíope no solo sobrevivió, sino que esperó. Y lo que dice sobre Jesús cambiará todas las ideas preconcebidas que tenías al ver este video. Si este tipo de historia oculta te quita el sueño, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver va a cambiar por completo todo lo que creías saber sobre Jesucristo, el cineasta que fue a otro lugar. Los padres de la Iglesia están algo divididos al respecto. Ya sabes, una explicación de Génesis 6 es que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas y entonces, ya sabes, fueron e hicieron lo que hacen los hombres y las mujeres. En 2004, Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo, filmada en arameo, latín y hebreo, sin concesiones de Hollywood, sin suavizaciones para el público comercial. La película retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una brutalidad que conmocionó a los cines. La flagelación, la corona de espinas, la lenta y desgarradora marcha hacia el Calvario. Los críticos la consideraron excesiva. El público la aclamó como la representación más cruda del sufrimiento de Cristo jamás filmada. Con un presupuesto modesto, recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Pero Gibson ha dicho repetidamente, públicamente e insistentemente, que la película solo contaba la primera mitad de la historia. Durante más de 20 años, ha estado desarrollando una secuela. La describe como el proyecto que lo persigue, algo de lo que no pudo desprenderse ni siquiera cuando Hollywood intentó hundir su carrera. Su título oficial es La Resurrección de Cristo. Consta de 2 partes distribuida por Lionsgate, con un presupuesto estimado de $100 millones. La producción se está llevando a cabo en los estudios Cinecittà de Roma. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027 y la segunda 40 días después, el día de la Ascensión. Esto es lo que nadie te cuenta sobre lo que Gibson ha estado describiendo. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, dijo que la película no seguiría una trama lineal. Entrelazaría la resurrección con eventos a través del tiempo pasado presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia debía comenzar con la caída de los ángeles, y para eso hay que ir a otro lugar, a otro reino. Luego, en el programa de Joe Rogan fue aún más allá. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional y otro que describió como algo más parecido a un viaje de ácido. Sus palabras exactas fueron: estás entrando en otros reinos, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Ese mismo viaje, el de Cristo descendiendo a través de múltiples cielos, enfrentándose a ángeles caídos y atravesando el infierno, ya estaba escrito hace casi 2000 años. No por un cineasta, ni por un teólogo moderno, sino por monjes que vivían en monasterios excavados en las laderas de las montañas de Etiopía. Gibson ha encontrado algo, y antes de mostrarte de qué se trata, necesitas ver la prueba de que te la robaron deliberadamente. La prueba irrefutable que enterraron Enoch, y en particular la copia de Enoch que se encuentra en la Biblia etíope, y esa superposición refleja en realidad la Biblia original, porque la Biblia etíope es la más antigua. El libro de Enoch fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 antes de Cristo. Durante la mayor parte de la historia occidental, se suponía que nadie debía leerlo. Pero oculta entre sus páginas se encuentra la descripción de una figura divina tan específica, tan precisa en sus imágenes, que en el momento en que la ves, solo importa una pregunta: ¿por qué la ocultaron?
El capítulo 46 de Enoch describe una figura con la cabeza blanca como la lana, un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego, en un tribunal celestial. Los ángeles caen de rodillas. Los malvados son condenados. En el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. A lo largo del libro, esta figura aparece una y otra vez, no como un maestro bondadoso, sino como un ser de aterradora autoridad cósmica que preside el destino de cada alma que ha existido. Ahora bien, veamos Apocalipsis 1.14 escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después de Enoch. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ambos textos describen pies como bronce pulido refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas turbulentas como un trueno retumbante. Ambos describen una espada de juicio autoritario que sale de su boca. Ambos retratan ojos de fuego y un rostro resplandeciente, con una luz abrumadora e insoportable. Quédate conmigo aquí. Imagínese a un académico sentado solo en su oficina en la Universidad de Iowa. Es tarde. Ambos manuscritos están abiertos sobre el escritorio frente a él. A la izquierda Enoch, a la derecha Apocalipsis. El doctor George Nicholsberg ha dedicado décadas a elaborar el comentario definitivo en inglés sobre el primer libro de Enoch, y está leyendo ambos textos uno al lado del otro por centésima vez. Deja la pluma. Más tarde, afirmó que tardó años en asimilar por completo lo que estaba viendo. Los paralelismos no eran meras sugerencias, eran inconfundibles. Su conclusión fue que el autor del Apocalipsis no estaba inventando nada nuevo, sino que se hacía eco de una visión que ya era antigua cuando Juan escribió una sola palabra. Eso lo dejó helado. Y fíjense en esto, la epístola de Judas, que está en su Biblia ahora mismo, cita directamente el libro de Enoch, en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Judas trata a Enoch como una profecía autorizada digna de estar al lado de la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la iglesia como Tertuliano e Ireneo lo citaban con frecuencia y lo consideraban una auténtica revelación. Los estudiosos que analizaron el período del Segundo Templo confirman que era ampliamente leído no oscuro ni marginal, sino integrado en el mismo mundo religioso en el que nació el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoch, citaron a Enoch, consideraban el libro de Enoch como una escritura sagrada. 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que ya no se podía leer. En el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea lo rechazó formalmente. Se destruyeron las copias. El texto fue catalogado como peligroso, demasiado peligroso para los creyentes comunes. Esa era la postura oficial. No consiguieron todas las copias, y lo que sobrevivió va mucho más allá de una descripción física de Cristo. Reescribe toda la historia de quién era y qué vino a hacer. Pero esto es lo que nadie te cuenta sobre cómo sobrevivió todo esto. Los monjes que lo salvaron todo, misioneros de Siria, descendieron a lo que entonces se conocía como el reino de Aksum y trajeron consigo una gran cantidad de literatura. Gibson ha descrito su película como la recuperación de algo antiguo que fue enterrado deliberadamente. Tiene razón. Y el lugar donde fue escondida de las personas que intentaban enterrarla es uno de los entornos más remotos de la Tierra. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus orígenes al siglo IV bajo el rey Ezana de Aksum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Sus escrituras se conservaron en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes de que el latín o el griego dominaran la fe. Cuando la expansión islámica arrasó el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana aislada, rodeada apartada de los concilios de los decretos de la quema de libros. Ese aislamiento lo salvó todo. En lo alto de las montañas de Tigray, en monasterios excavados en escarpadas paredes de acantilados accesibles solo con cuerdas y a mano desnuda, los monjes siguieron copiando generación tras generación, siglo tras siglo. Habitaciones con poca luz iluminadas por lámparas de aceite, tinta elaborada con una mezcla de minerales y plantas, pergaminos hechos de pieles de animales. Cada manuscrito requería meses de trabajo. Algunos tardaron años.
Lo hicieron de todos modos porque lo que preservaban era la revelación divina, no libros prohibidos ni ideas peligrosas, sino la verdad tal como siempre la habían conocido. Y aquí está la prueba de lo que salvaron. Imagínese a un historiador de arte francés entrando por primera vez en un remoto monasterio de montaña, un lugar completamente desconocido para el mundo occidental. Jacques Mercier había viajado a Etiopía específicamente para documentar los primeros manuscritos cristianos, y no estaba preparado para lo que encontró. Describió la experiencia como una conmoción física. Iluminaciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en un estado asombroso durante más de 1500 años. Lo miraban fijamente desde páginas que ningún forastero había estudiado en la memoria reciente. Los Evangelios de Garima, datados mediante radiocarbono por un equipo de la Universidad de Oxford entre los años 330 y 660 después de Cristo. Se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la tierra. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compárese eso con las 66 de la Biblia protestante o las 73 de la versión católica. No estamos hablando de notas a pie de página. Estamos hablando de textos completos. El libro de Enoch, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, el libro de la alianza. Escrituras completas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Escritos que los primeros cristianos leían, citaban y consideraban sagrados hasta que hombres poderosos en consejos decidieron que eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos comunes. Y lo que esos textos dicen sobre Jesús no se parece en nada a lo que te contaron. El Cristo que no querían que vieras. Enoch forma parte del diálogo judío al tratar de desarrollar este tema. Gibson describió al Cristo que está creando para 2027 como algo que nunca antes se había visto en pantalla. Después de leer los textos etíopes, se entiende perfectamente por qué. En el arte y la tradición occidentales, Jesús es tranquilo, amable, reconfortante, de piel pálida, ojos suaves, cabello castaño y abundante, el buen pastor, el amigo de los pecadores, el que pone la otra mejilla. Esas cualidades están presentes en la historia, pero no constituyen toda la historia. Los textos etíopes revelan algo que subyace a todo eso. Algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando y en algunos casos borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es simplemente bondadoso. Es vasto, cósmico, abrumador, salvador y juez, a la vez sanador y guerrero, luz que reconforta y luz que ciega. Su cabello brilla como lana iluminada por el sol. Sus ojos arden como fuego encapsulado en cristal. Su rostro resplandece más que 1000 soles, irradiando una paz infinita. Su voz no solo habla, sino que resuena a través de los reinos sacudiendo montañas, dividiendo aguas y exigiendo obediencia tanto a ángeles como a demonios. A su alrededor, el tiempo se distorsiona, el espacio se curva, el tejido de la existencia vibra en su presencia. Esto no es una metáfora. Esto no es una exageración poética. Este es el retrato cristiano original de Cristo, cuidadosamente conservado en Etiopía, mientras que al resto del mundo se le entregó una versión más suave, más segura y más manejable. Una diseñada para no perturbar, para no despertar, diseñada para mantenerte sentado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La descripción física es solo la superficie. Lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que cualquier cosa sobre su apariencia. En un pasaje Jesús declara: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Un momento. Léelo de nuevo. El cristianismo occidental tradicional inculca un mismo mensaje a cada creyente desde su nacimiento. La humanidad está caída, es pecadora. Está rota, formada del polvo, fundamentalmente separada de Dios. Depende de la intervención externa para la salvación, específicamente de la Iglesia, que controla el acceso a esa intervención. La enseñanza etíope destruye esto por completo. Si los seres humanos somos hijos de la luz, si lo divino no está lejos, sino que ya vive dentro de cada alma, entonces ninguna institución se interpone entre tú y Dios. Ninguna. La salvación no es un don que se otorga a través de canales autorizados. Es un despertar a lo que ya existe dentro de ti. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice Cristo en estos textos, no como metáfora, sino como verdad estructural literal.
Sigue el rastro del dinero. Sigue el rastro del poder. Y comprenderás inmediatamente por qué esta enseñanza tuvo que ser destruida. Piensa en qué se basaba la iglesia medieval. Diezmos un porcentaje de los ingresos de cada hogar que se paga directamente al clero. Indulgencias pagos que se hacen a la iglesia a cambio de la reducción de la pena después de la muerte. Tasas por bautismo, tasas por la extremaunción, tasas por sepelio cristiano. La confesión, una revelación privada y obligatoria de los pecados a un sacerdote, sin la cual el perdón era imposible. Toda la estructura financiera de la institución más poderosa de Europa se basaba en un único fundamento teológico, que los seres humanos comunes no podían llegar a Dios por sí mismos. Si se elimina esa base, toda la estructura se derrumba. Si lo divino ya vive dentro de cada ser humano, no hay necesidad de que un sacerdote medie en tu confesión, ni de comprar una indulgencia, ni de pagar por el bautismo o los derechos de sepultura, ni de diezmar a una institución que reclama acceso exclusivo al Dios que ya está dentro de ti. La Iglesia no tiene ninguna necesidad, ni como estructura de poder, ni como operación financiera, ni como única vía de salvación. Esas no son cuestiones teológicas, son cuestiones sobre dinero, poder y control sobre civilizaciones enteras. Los textos etíopes también contienen una profecía que se lee como una advertencia dirigida directamente al futuro. Un pasaje declara que en tiempos posteriores, la gente crearía dioses con sus propias manos y adoraría los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. Durante el Renacimiento, los artistas europeos hicieron precisamente eso. Transformaron la imagen de Cristo en una figura pálida, delicada y claramente europea, a lo largo de generaciones. Esas pinturas fueron reemplazando silenciosamente al radiante Cristo cósmico descrito en los textos más antiguos. La profecía lo predijo siglos antes de que sucediera. Y es precisamente por eso que el Concilio de la Odisea rechazó el libro de Enoch en el año 12 después de Cristo. Por eso la ascensión de Isaías fue catalogada como apócrifa y sus copias destruidas. El mensaje era brutalmente claro: la salvación fluye a través de los canales aprobados. Esos canales conducían a Roma, pero no todas las copias llegaron al fuego. Y el texto que la película de Gibson refleja más directamente nunca fue tocado. Los 7 cielos que Gibson está a punto de filmar. El libro de Enoch nunca es considerado escritura sagrada por los judíos, pero termina en la Biblia etíope. Cuando Gibson le dijo a Joe Rogan que quería mostrar a Cristo moviéndose a través de otros reinos, viendo caer a los ángeles descendiendo al infierno, estaba describiendo un viaje que la ascensión de Isaías ya había trazado con detalle preciso casi 2000 años antes. Este es un activo exclusivo de Gibson. Este es un material que ningún otro cineasta ha abordado. La ascensión de Isaías data de finales del siglo I o principios del siglo II, lo que la hace contemporánea con partes del Nuevo Testamento. En ella, el profeta Isaías emprende un viaje guiado a través de 7 niveles distintos del cielo. No se trata de una vaga metáfora espiritual, sino de una descripción arquitectónica estructurada de los reinos cósmicos, cada uno con sus propios seres, sus propias leyes de la realidad y su propia proximidad a lo divino. En el primer cielo, los ángeles velan por la tierra. En el segundo, se dirigen los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. En el tercer cielo, Isaías ve el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. Atraviesa puertas de fuego vivo, camina sobre suelos de luz estelar cristalizada. Se encuentra con una arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Al llegar al sexto cielo, Isaías se desploma. El esplendor de los seres que allí habitan es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte. Y sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor que aguarda arriba. Luego está el séptimo cielo, un reino al que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza. Isaías contempla al amado, una figura de autoridad radiante, a punto de descender a la existencia humana. Y aquí es donde el texto se vuelve asombroso. Describe el descenso de Cristo con extraordinario detalle. No simplemente cae del cielo a la tierra. En cada nivel, vela deliberadamente su propia divinidad para que los seres que allí habitan puedan percibirlo. En el sexto cielo aparece como un ser de sexto orden. En el quinto, como uno de quinto. Su brillo disminuye en cada etapa no porque su poder se desvanezca, sino porque elige contenerse.
Capa tras capa se envuelve en la limitación. Lo infinito se comprime en lo finito. Esto no es un accidente. Esto no es una caída. Se trata de un acto quirúrgico de autoocultación, llevado a cabo por el ser más poderoso que existe, nivel por nivel, a través de múltiples dimensiones con total intencionalidad. En cada etapa de su descenso, elige hacerse más pequeño no por obligación, sino porque la misión lo exige. Cuando llega a Belén, convertido en un bebé humano, incluso los ángeles inferiores no ven más que a un niño completamente ajenos a la presencia cósmica, oculta en ese pequeño y frágil cuerpo. Solo Dios Padre y el Espíritu Santo reconocen quién es Él en realidad. Todos los demás seres de la creación han sido engañados no por malicia, sino por la magnitud de su sacrificio. Permanezcan conmigo, porque la crucifixión en este contexto no es como la ha descrito el cristianismo occidental. Es una ruptura cósmica, la fuente misma de la vida. El ser cuyas palabras sustentan cada átomo de la creación en cada instante está experimentando la muerte. No metafóricamente, en realidad. El punto de origen de la existencia se ha quedado en silencio. Ese silencio remodela la estructura de la realidad misma. La oscuridad en el momento de la crucifixión no era un fenómeno meteorológico. El terremoto no era geológico. Estos fueron los síntomas físicos de la creación reaccionando a la muerte de aquello que la mantenía unida. El universo entero registró lo que había sucedido, porque todo el universo había sido construido por el ser que acababa de dejar de respirar. Luego, la resurrección, no un cuerpo que vuelve a la vida. El ser más poderoso que existe reclama su gloria plena e ilimitada, después de haber confinado voluntariamente ese poder dentro de un cuerpo humano. Cada capa de limitación se desvaneció simultáneamente. Cada velo se eliminó. El resplandor se desató por completo, no gradualmente, no suavemente, no de una manera que nadie cercano pudiera soportar sin derrumbarse. Los discípulos que lo vieron no se consolaron, quedaron deshechos. Los guardias de la tumba se desplomaron ante la proximidad de algo que sus cuerpos no podían comprender. La piedra no se movió porque alguien la hubiera desplazado. Se movió porque lo que había detrás ya no podía ser contenido. Esa es la resurrección que Gibson dice querer filmar. Y la ascensión de Isaías trazó exactamente esta secuencia. El descenso a múltiples niveles, el ocultamiento deliberado, la crucifixión como ruptura cósmica, la resurrección como pleno resplandor desatado casi 2000 años antes de que naciera Mel Gibson. Él no está imaginando algo nuevo, está recuperando algo ancestral, viviendo en un lugar donde las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. En las iglesias etíopes de hoy, la visión cinematográfica de Gibson ya existe como teología viva. Cristo es conocido como Exia Per, Señor del universo majestuoso y gentil, a la vez fuego y luz, poder y compasión. Los iconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos profundos y penetrantes, rodeados de radiantes halos dorados, plenamente humano e inconfundiblemente cósmico al mismo tiempo. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo primero. En la visión etíope primero viene el asombro. Reconoces la magnitud de quien está frente a ti. Luego viene el consuelo. Y fíjate bien, en los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, son restauraciones del orden cósmico. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y enmudece. Cuando camina sobre el agua recuerda la voz que la creó y lo eleva con reverencia. Cuando sana a los enfermos, restaura la creación dañada a su diseño divino original. Cuando resucita a los muertos, ordena a la vida misma que regrese a donde pertenece. Cada milagro es la misma declaración expresada de una forma diferente. Yo construí esto y aún reconoce mi voz. En estos textos, Cristo es descrito como la palabra, viva la vibración a través de la cual existe la realidad misma. La luz, el sonido, la materia y la vida fluyen a través de él, sostenidos por su presencia, momento a momento. Un concepto escrito hace casi 2000 años, que se asemeja sorprendentemente a la física moderna, que describe la realidad como energía, frecuencia y vibración. Si esa palabra desapareciera, la creación no colapsaría, no se desintegraría, simplemente dejaría de existir instantáneamente.
Esto es lo que nadie te cuenta sobre lo cerca que estuvieron estos textos de perderse por completo. Imagina al Dr. Steve Delamarter sentado frente a una mesa de conferencias, en una sala llena de académicos occidentales, medievalistas, teólogos e historiadores. Cada uno de ellos sugirió cortésmente que los manuscritos de jazz que él había catalogado durante décadas en el Museo Hill y la Biblioteca de Manuscritos en Minnesota eran curiosidades regionales. Notas a pie de página interesantes de la historia principal del cristianismo, pero no fundamentales ni centrales. Dijo que lo más difícil de su carrera fue convencerlos de que estaban equivocados. Tenía razón. Los equipos de digitalización modernos están confirmando ahora exactamente lo que él argumentó. Los evangelios de Garima revelan una tradición de producción de manuscritos iluminados en el reino de Aksum durante la antigüedad tardía que rivaliza con cualquier cosa producida en Europa. Los historiadores se ven obligados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. La respuesta no es Roma. La respuesta no es Constantinopla. La respuesta se encuentra en esos monasterios excavados en la ladera de los acantilados, iluminados por lámparas de aceite, preservados por hombres cuyos nombres nadie escribió. La convergencia. Gibson siempre ha descrito las escrituras como historia verificable. Se declara abiertamente, profundamente cristiano. Afirma confiar plenamente en la Biblia. Sin embargo, la visión que describe la de Cristo, moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos y derribando las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no proviene de la Biblia occidental estándar, sino de la etíope, ya sea que Gibson se haya basado directamente en fuentes etíopes, o haya llegado a las mismas conclusiones a través de su propia inmersión profunda en las escrituras. La convergencia es innegable. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. El Jesús bondadoso del arte renacentista siempre fue una revisión. El resplandeciente Cristo de Enoch, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viviente que sostiene la realidad con el sonido de su voz. Ese fue el original, el primero en ser escrito, el que se conservó durante más tiempo y el que fue reprimido con mayor agresividad. Y durante 17 siglos, miles de millones de personas jamás supieron de su existencia. Si su película se mantiene fiel a la visión que ha descrito el público, de 2027 no se encontrará con el Jesús occidental al que estamos acostumbrados. Se topará con un Cristo más cercano a la tradición etíope que cualquier cosa que el cristianismo haya mostrado jamás en la pantalla. Un ser de fuego cósmico y autoridad ilimitada, que eligió comprimirse en carne humana, atravesar el sufrimiento y la muerte en tiempo real, sentir cada herida y cada traición, y luego resurgir con todo su esplendor divino en un instante que sacudió la estructura física de la realidad misma. Piensa en lo que entendieron los monjes que preservaron esto y que nosotros hemos olvidado. Sabían que la versión de Cristo que copiaban no era la que el poder quería difundir. Sabían que cada generación de cristianismo político se había esforzado por reducirlo, por hacerlo manejable, institucionalizado, accesible solo a través de canales autorizados. Aún así, copiaban en habitaciones donde la única luz provenía del fuego, con las manos doloridas por las plumas de caña, para un público que jamás conocerían en un tiempo inimaginable. Durante 17 siglos mantuvieron el legado. Hombres anónimos en habitaciones oscuras custodiando una versión de Cristo que la institución más poderosa de la tierra había intentado borrar, protegiendo algo que creían que el mundo necesitaría algún día. Y ahora, por fin un cineasta con un presupuesto de $100 y 20 años de obsesión, se encuentra en los estudios Cinecittà de Roma, preparándose para entregárnosla. Los monjes nunca supieron su nombre, pero guardaron lo que necesitaba. Si una versión de Cristo pudo permanecer tan oculta que miles de millones de personas jamás supieron de su existencia, ¿qué otros textos se encuentran ahora mismo recluidos en monasterios, al borde de acantilados, esperando ser descubiertos? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Y si quieres estar aquí cuando descifremos la próxima escritura prohibida, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque en esos monasterios hay libros que hacen que el libro de Enoch parezca un simple calentamiento. Libros sobre la naturaleza de los ángeles. Libros sobre lo que existía antes del diluvio. Libros que describen eventos que aún no han ocurrido. Apenas estamos comenzando.